Con estos argumentos, espero que haya quedado claro que con el kirchnerismo definitivamente no estábamos mejor. Hola a todos, yo soy Alevera, para los que no me conocen, y como ya leyeron en el título, hoy voy a hablar acerca del gobierno de los Kirchner, tanto el de Néstor como el de Cristina. Básicamente en este video quiero argumentar por qué los Kirchner arruinaron el país y también para que quienes todavía los apoyan diciendo que antes estaban mejor, sepan la realidad de lo que estaba ocurriendo y tanto las consecuencias que tuvo y las que vamos a tener en un futuro muy cercano. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que no estoy a favor del gobierno de Mauricio Macri porque, aunque muchos lo quieran negar, estos dos gobiernos fueron muy similares en cuanto a medidas económicas. Quiero decir también que la mayor parte de la información que recopilé para este video la saqué de un hilo de Twitter de una cuenta que se llama Archivo Liberal. Y en la descripción les voy a dejar el link para que si les interesa puedan ver otros hilos en su cuenta de Twitter. Dicho todo esto, comencemos con el video. Primer punto, la deuda. Los que apoyan a los Kirchner argumentan que desendeudaron al país. Esto es falso. En 2004, un año luego de que Néstor asuma, nuestra deuda pública era de 192.224 millones de dólares. Su punto más bajo fue en 2005, con 154.270 millones de dólares, y subió durante los años posteriores hasta los 240.665 millones en el año 2015, cuando Cristina deja de ser presidente. Y yo les pregunto, ¿esto es desendeudar al país? Desde el 2005 hasta el año 2015, la deuda subió en 86.395 millones de dólares. Punto 2. La pobreza. Detrás de la reducción de la pobreza con los Kirchner hay una explicación que no se da, y es que cuando Néstor asume en 2003, el país estaba en la mayor crisis de su historia. Luego de una crisis viene una recuperación. Los buenos gobiernos hacen recuperar al país profundamente y sostenidamente. Los malos, como el de Néstor y Cristina, no. Es decir, en el año 2003 teníamos una pobreza del 58,2% y para el año 2015 esta tasa era del 30,1%. Uno puede pensar que eso es genial, pero no es tan cierto, puesto que si comparamos la tasa de pobreza de un gobierno que estuvo 12 años con la tasa de pobreza en medio de una crisis económica, es obvio que una reducción del 5, 10, 15 o 20% hubiera sido algo bueno. De todos modos, que uno de cada 3 ciudadanos sea pobre no es poca cosa. Además, la pobreza baja hasta el segundo trimestre del 2011. Se mantiene prácticamente igual hasta el segundo trimestre del año 2013 y luego sube otra vez. Tercer punto, la inflación. Si no estás muy informado acerca de lo que implica este fenómeno, te invito a ver este video que te voy a estar dejando por acá arriba. Pero en resumen, la consecuencia de la inflación es que hace que pierdas poder adquisitivo, es decir, que cada vez puedas comprar menos con la misma plata. Ahora ubiquemos esto en contexto. El kirchnerismo venía de una alta inflación. Aquella estaba en un 40%. Néstor la bajó a menos del 5%, pero en los años posteriores subió hasta un 37,8% en el año 2014, un año antes de terminar el mandato de Cristina. Durante los 12 años kirchneristas se acumuló una inflación real del 1.385%. Punto 4. El déficit fiscal. Este es quizá uno de los males más grandes e importantes que nos afectó durante décadas. Para que se entienda fácilmente, el déficit fiscal es aquel que se produce cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa. Esto a la larga es peligroso y provoca una crisis. Por ejemplo, si yo ingreso 10.000 pesos y gasto 12.000, tengo un déficit de 2.000 pesos. El gobierno tiene dos formas de financiar aquel gasto de más: emisión o deuda. Es decir, tener inflación, que es lo que genera la emisión, o pedir prestado, lo que genera deuda. El punto acá es, ¿de cuánto fue el déficit fiscal durante los 12 años del kirchnerismo? La respuesta es la siguiente. Durante los 5 primeros años, Néstor contó con un superávit que llegó hasta casi el 5% en 2004. Luego el superávit comenzó a caer y para el año 2008 comenzó el déficit que llegó a ser más del 5% en el año 2014. En conclusión, el kirchnerismo tuvo un enorme déficit fiscal. Punto 5. No mantuvieron en crecimiento las reservas. Las reservas del Banco Central en el año 2003, que fue cuando asumió Néstor, eran de 14.119 millones de dólares y su punto más alto fueron 52.145 millones de dólares. Cristina usó esas reservas. Luego, para el año 2013, estas eran de 30.500 millones y para 2015 de 24.862 millones de dólares. Punto 6. No mantuvo bajo el desempleo. El primer trimestre del año 2003, cuando Néstor aún no era presidente, el desempleo era de un 20,4%. Para el primer trimestre del 2004, había bajado rápidamente a un 14,28%.
y sigue bajando hasta el primer trimestre del 2011, donde queda en 7,4%, y en los próximos 4 años se queda en un porcentaje similar, es decir, superior al 7%. Y repito, pasar del 20,4% al 7% de desempleo es parte del rebote, no es algo propio del kirchnerismo, ya que en cada lugar que hay una crisis, primero crece el desempleo y luego baja. Además, el desempleo se queda estancado en un porcentaje alto. Punto 7. El aumento del gasto público. Uno cree que esto solo le preocupa a los liberales, que prefieren que el gasto público sea lo más bajo posible, pero realmente no es así. El gasto público nos debería de preocupar a todos y te lo explico por qué. El gasto público siempre sale de la economía privada y del ciudadano. Es decir, cada peso en las cuentas del Estado es un peso menos entre el bolsillo de los ciudadanos y las pymes, por ejemplo. Para quienes no sepan, las pymes son las pequeñas y medianas empresas que en Argentina tienen 9 de cada 10 empleados. En conclusión, todo lo que gasta el Estado es dinero de las empresas y las personas. Por ende, al subir el gasto público, subieron los impuestos. Es decir, más impuestos hay sobre el ciudadano y sobre la empresa. En el caso de la empresa, al poner impuestos sobre la producción, aumenta el costo y esto hace que luego aumente el precio. En consecuencia, el ciudadano ahora al comprar un producto gasta más porque en la producción se metieron varios impuestos. Con los K, el gasto público pasó del 23% en el año 2003 al 42,2% en el año 2015. Un gasto público alto también es malo porque puede generar más déficit, que se financia, como dije anteriormente, con emisión o deuda. El punto 8. El kirchnerismo dejó una riqueza por habitante baja. Según el economista especializado en crecimiento económico con o sin dinero, llamado Javier Milei, el PBI per cápita, riqueza producida en un país durante un año y dividida por habitante, que dejó el kirchnerismo, es más bajo que en 1998. En el año 2015, el PBI per cápita era de $13.000. Y si tomamos el ingreso per cápita de 1998 y lo ajustamos a la inflación americana del 2015, ese ingreso per cápita era de $14.537. Es decir, que el kirchnerismo nos dejaba con una riqueza por habitante 10% menor que la que teníamos en el año 1998. Punto 9. No aprovechó el mejor contexto internacional de la historia. El mismo economista, Javier Milei, resalta que si se mira la historia de Argentina, la tasa de crecimiento tendencial era de un 3,5%. Si a esto se le resta la tasa de crecimiento poblacional de 1,1%, por eso se refiere a la cantidad de habitantes que aumenta por año. El PBI per cápita debería ubicarse en $21.651 y no en $13.000, que es un 64% más bajo. Es más, si el kirchnerismo hubiera aprovechado el contexto internacional, que fue el mejor de la historia, junto con los mejores términos de intercambio, el PBI per cápita sería de aproximadamente $30.884, similar al de España o Italia actualmente. Es decir, que la gestión kirchnerista nos valió rotundamente no ser un país desarrollado al nivel de Italia o España. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Con estos argumentos espero que haya quedado claro que con el kirchnerismo definitivamente no estábamos mejor, ya que esos 12 años equivalían a sacar préstamo de un banco, abandonar tu trabajo y derrochar durante todo un año ese dinero que habías pedido prestado. Cuando ya no te quede nada, te vas a dar cuenta que gastaste toda la plata que pediste prestada, que te quedaste sin trabajo y que sin trabajo no vas a poder pagar de ninguna manera la deuda que tomaste. Esto es equivalente a lo que pasó en los 12 años del kirchnerismo y también a los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Espero que dentro de todo les haya gustado el video, que den like, que se suscriban si no lo están y que compartan con sus amigos. Sin nada más para decir, nos vemos en el próximo video.